Bienvenidos de nuevo a Biblia Abierta. Hoy avanzamos al capítulo 2 del libro Donald Trump, Ciro del siglo XXI. Si en el episodio anterior exploramos cómo Ciro, un rey pagano, cumplió profecías bíblicas, hoy analizaremos acciones específicas de líderes históricos y modernos que resuenan con diseños divinos. ¿Pueden decisiones políticas aparentemente seculares activar escenarios proféticos? ¿Qué paralelismos hay entre el decreto de Ciro en el 538 a.C. y las políticas de Trump en el siglo XXI? Vamos a desglosarlo. A continuación, Niobel Batista presentará el capítulo 2. Conversaremos sobre acciones clave y paralelismos proféticos de Donald Trump y Ciro de Persia. En el 538 a.C., Ciro el Grande emitió un decreto que cambió la historia de Israel, financió la reconstrucción del segundo templo y devolvió los utensilios sagrados robados por Nabucodonosor, Esdras 1:7 a 11. Permitió a los judíos regresar a Jerusalén, cumpliendo las 70 semanas profetizadas en Daniel 9:25. 2500 años después, en 2017, Donald Trump tomó una decisión sin precedentes. Declaró a Jerusalén capital de Israel, rompiendo décadas de neutralidad internacional. Trasladó la embajada el 14 de mayo de 2018, coincidiendo con el 70º aniversario de Israel. Estados Unidos movió su embajada a Jerusalén. Ambos decretos, el de Ciro y el de Trump, alteraron el estatus geopolítico de Jerusalén, activando debates sobre su rol en las profecías mesiánicas. ¿Es Jerusalén una piedra pesada? Zacarías 12:3, incluso en el siglo XXI. Tengo una duda. Hemos hablado de cómo Ciro unió a Persia e Israel en el siglo VI a.C., pero hoy Irán, heredero de ese mismo imperio, es el mayor enemigo de Jerusalén. ¿Cómo encaja esto en las profecías? Excelente pregunta. En el libro Donald Trump, Ciro del siglo XXI, desglosamos algo inquietante. Mientras Ciro liberó a los judíos, los líderes iraníes actuales juran destruirlos. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Podrían los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, estar aislando a Irán de manera estratégica, como si el tablero profético se estuviera reordenando? Según el análisis del capítulo, estos acuerdos, que normalizaron relaciones entre Israel y naciones árabes, tienen un efecto geopolítico claro: debilitar a Irán. Y aquí viene la conexión bíblica. En Ezequiel 38:5, Persia, Irán, se alía con Gog para atacar a Israel en los últimos días. ¿Coincidencia? Los acuerdos de Abraham no son solo diplomacia, son un movimiento que aísla a la Persia moderna, cumpliendo parcialmente la advertencia de Ezequiel. Es como si Dios estuviera colocando las piezas para un conflicto final, donde su soberanía se revelará. Así que aunque estos pactos promueven paz regional, también podrían ser el preludio de una tormenta mayor. La ironía, que un presidente como Trump, alejado del discurso religioso, haya activado este escenario. Como dice el libro, Dios no necesita permiso para escribir recto con renglones torcidos. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Bien, dale. En las profecías finales encontramos menciones específicas del templo. ¿Crees que la llegada de Donald Trump y los avances tecnológicos de nuestra era están creando las condiciones para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén? Este es un tema clave del capítulo 2 del libro Donald Trump, Ciro del siglo XXI, es cómo la tecnología moderna podría facilitar la reconstrucción del tercer templo. El Instituto del Templo ya fabricó el menorá de oro, vestimentas sacerdotales y el altar, e incluso drones, impresión 3D y blockchain se usan para recrear utensilios sagrados y gestionar donaciones globales. El libro Del algoritmo al altar dice: la tecnología no es enemiga de la fe, sino una herramienta potencial para cumplir visiones milenarias.
Ojo, el autor enfatiza que, aunque los avances son útiles, el tercer templo no depende de innovaciones humanas, sino de un diseño divino. Hoy hemos visto cómo acciones políticas y avances tecnológicos pueden entrelazarse con narrativas bíblicas, pero el autor advierte, no confundamos símbolos con sustancia. Dios no necesita nuestra tecnología, pero puede usarla. En el próximo episodio abordaremos el capítulo 3, de Faraón a Trump. ¿Por qué Dios usa a quienes no lo buscan? Explorando el misterio de la soberanía divina en líderes fuera del pacto. Síguenos en Instagram y Facebook @BibliaAbierta. Comenta en redes. ¿Crees que los avances tecnológicos acelerarán el cumplimiento de profecías? Usa #número tecnología y profecía.